Hola, buenas tardes. Aún no estamos por aquí por el Facebook. Ahora sí, buenas tardes. Hola, sí, hello, amigos del Facebook, amigos del YouTube. Ayer te extrañamos, YouTube, porque estuvimos transmitiendo en vivo, cocinando una rica y deliciosa receta. Oh, sí, cocinamos juntos ayer. ¿Qué cocinamos? Chuletas, chuletas en salsa verde con papas. Y bueno, total que me quería conectar, pero quería conectarme a través de una plataforma donde se supone se puede hacer stream al mismo tiempo, llámese por Facebook y llámese por YouTube, pero estuve un buen rato dándole y al final no pude conectarme, así que terminé haciéndolo en vivo solamente con los amigos del Facebook, pero hoy sí estamos aquí juntos, así que bienvenidos al YouTube, bienvenidos al Facebook. Nuevamente vamos a cocinar algo rico, delicioso y sabroso. Beatriz Villalba, hola. María Ortiz, hola. Vamos a preparar un rico, delicioso y sabroso chicharrón en salsa verde con champiñones. Entonces, déjame traer la licuadora para comenzar todo este merequetengue. Le voy a prender mientras tanto la cazuela, que ya la tengo acá lista y preparada en la estufa. Déjame traer la licuadora. No tardo. Listo. Mira, lo vamos a hacer en salsa verde. Entonces, para lo cual yo ya puse en cocción. Recuerdan que ayer, bueno, los amigos del Facebook recordarán, hicimos salsita verde. Hicimos salsita verde para las chuletas y como que al final pues fue bastante salsa. Mira, aquí sobró, la guardé en el refrigerador. Entonces esta hoy la vamos a ocupar para nuestro chicharrón. Pero como no quiero que me quede muy seco, quiero más bien que me quede salseadito, jugosito. Entonces puse en cocción unos tomates para licuar un poquito más de salsa. Los puse en cocción. Mira, el truco de los tomates es que debes de ponerlos, déjame vaciarlos aquí a la licuadora. Puse en cocción unos tomates con un ajo mediano, un trozo de cebolla, mira, que es como una cebollita mediana, la mitad. Aquí está el ajo y este otro amarillo que se ve, no crean que es un ajo gigantesco, no. Es un chile habanero. De hecho le puse 2 chiles. Le voy a licuar con esta misma agüita donde se estuvieron en cocción, con un poco. Ahí así está bueno. Y debes de poner tu recipiente a calentar con agua suficiente donde se cubran los tomates. Y una vez que el agua esté hirviendo, hay que vaciar los tomates junto con el trozo de cebolla, el ajo y los chiles, cantidad al gusto, obviamente. Y en cuanto cambien de color los tomates, debes apagarles. Así, inmediatamente que cambien de color, es muy rápido. Esto te va a ayudar a que tu salsa no quede ácida. Es que luego resulta que el tema con la salsa verde es eso, que suele quedar ácida. Pues con ese tip de solamente ponerlos en cocción hasta una vez que cambien de color, o sea, cosita de nada, que será como minuto, minuto y medio, cambian de color, le apagas y listo, ya están. Los dejas enfriar para poder licuarlos. Una vez que estén fríos, pues ya los vamos a licuar. Les voy a poner un poco de sal.
No mucha, porque recuerden que el chicharrón es saladito. Isidro Romero, hola. Beltrán Milita, hola. Vamos a licuar esto. Aguas ahí con los oídos. Tápatelos tantito. Yo creo que ya está bueno, ¿no? Ay, caray. Ay, caray. Tan picositos los chiles. Solamente le puse dos. Pero como son habaneros, están tan cañones. Bueno, que también luego lo que pasa en el chile cuando lo licúas es que suelta este picoso impresionante y una vez que lo cocinas ya se le va, ya no queda tan picoso como creías. Bueno, vamos ahora a la cazuela que ya está por acá, lista y listísima y preparadísima. Te voy a acercar para que no pierdas detalle. También a ti Facebook te voy a acercar para que no pierdas el bonito detalle. Entonces mira, ya la tengo ahí, está a fuego medio, medio alto. Le voy a poner un chorrito de aceite vegetal. Generoso, claro que sí, como que no queriendo la cosa. Sí generoso, ¿eh? No importa que nos quede un poco grasoso el chicharrón. A veces este tipo de comida, este tipo de guisados, mientras más grasoso, más sabroso. Entonces, tengo por aquí un trozo de cebolla, como un cuarto de cebolla mediana, la corté en cubos, y un ajo grande, igualmente finamente picado. Vamos a comenzar sofriendo esto, pero va a ser muy rápido. Lo único que queremos lograr con esto es que se acitrone la cebolla y el ajo comience a sofreírse y perfume el aceite. Bueno, ambos ingredientes van a perfumar la cazuela, el aceite, tanto el ajo como la cebolla, pero rápido. Ponle tu 2 minutitos más o menos. Porque como está picada chiquita la cebolla, mira, está finamente, pues rápidamente se va a citronar, no es que va a tardar tanto. Yo le voy a poner medio kilo de champiñones, también la cantidad es como que al gusto. Y los corté simplemente en 4, me gusta cortarlos en trozos grandes porque sabes que el champiñón cuando lo estás cocinando reduce. Entonces para que no me queden muy chiquitos los champiñones y si de pronto, si me como un taco de chicharrón con esto, al morderlo, me gusta tropezarme con ese trozo de champiñón así rico y delicioso. Entonces, pero si tú prefieres cortarlos más chiquitos, bueno, pues igual a gusto personal. Y la cantidad de chicharrón que vamos a ocupar es un poquito más de un cuarto. Pero pues una vez ya salseado, ya con la salsita y con los champiñones, pues rinde bastante. Por lo menos nos va a alcanzar para comer hoy y mañana. Aquí en casa somos 2 personas, entonces nos alcanzará para comer hoy y mañana. O sea, hace 4 porciones generosas, muy generosas. Ya te imaginarás que como la cazuela es de barro y el ajo y la cebolla, una vez que los comienzas a sofreír,
sueltan, perfuman todo el ambiente, pues aquí ya huele delicioso. Vamos a ocupar también cilantro que ya tengo previamente lavado, desinfectado y picado, cantidad al gusto, pero pues a mí me gusta agregar cantidad generosa porque esto le aporta gran sabrosidad. Lev Giovanni Cruz, saludos desde Puebla. Saludos hasta Puebla, Giovanni. María, qué delicioso chicharrón. ¿Qué crees que aquí en la casa nos gusta mucho el chicharrón? Mi mamá casi cada fin de semana trae. Nos gusta mucho. Es muy sabroso. Bueno, pues esto ya está. Ya la cebolla ya se ve cristalina. Ya se puso ese punto que se hace transparente, que ya está citronada. Ahora vamos a agregar los champiñones y los vamos a saltear también. No, bueno, esto queda riquísimo. La combinación champiñón-chicharrón es deliciosa. Si nunca la has probado, si nunca lo has hecho así, te recomiendo lo hagas porque te va a encantar, te lo garantizo. Vieron en las historias que les compartí, en las historias del Facebook, que aquí en el árbol que está atrásito de la casa, diario viene un pájaro carpintero y está ahí, sobre todo en la mañana, está dándole al árbol, ¿no? Y fíjate que en primavera ese pajarito estaba mucho tiempo ahí picándole al árbol. No sé si o sea, no sé para qué le pica, ¿no? Si solamente porque siente que tiene que hacerlo o porque le pica y come de esto de que le está picando al árbol o porque le pica y saca algún insecto del árbol, no sé la verdad. Pero bueno, todo el tiempo está ahí, píquele y píquele y píquele. Y resulta que toda la primavera, como desde marzo lo comencé a ver, cada año, no sé si sea el mismo, pero cada año hay pájaro carpintero en el árbol. Y este año comencé a verlo como por marzo, finales de marzo, por allá. Así que venía y ahí estaba en su picoteo, ¿no? Y pues me llama la atención porque ya sabes, es ese tipo de pájaro que tiene un copete, pues así como el de la caricatura, tiene su copete el alocado, su copete rojo. Y llama la atención, ¿no? Porque está bonito el pájaro. Y total que bueno, de unas semanas para acá, como de 2 semanas hacia acá, se consiguió una novia. Y ahora pues ya no está solo picando el árbol, sino que ya la novia todo el tiempo está ahí cantándole. La novia canta mucho y todo el tiempo está cantándole. Mientras que el otro está pique y pique. La novia también de repente pica. Yo supongo que es la novia, porque la novia no tiene el copete rojo, la novia es diferente y aparte se ve como más chiquita, entonces por eso me imagino que es hembra y que es su novia, porque todo el tiempo está ahí con él a un lado cantándole y de repente se dan besos, no sé, andan en una onda de lo más romántica y hoy los grabé y te los compartí en las historias, están súper cagados los pajaritos estos. ¡Qué delicia! Elizabeth García Mérida, qué rico cocina, saludos. Hola Eli, saludos. ¡Qué deli! Mira, vamos a tapar la cazuela para que los hongos
suelten su juguito. ¿Sabes que los hongos regularmente guardan como humedad, guardan un juguito? Vamos a taparlos para que comiencen a desjugarse y suelten su saborcito. Eduardo Lima, hola. María Caudillo, hola. Ya no alcancé a ver el otro comentario, ahorita los leo. Anita Agüero, saludos. Hola, Anita. Oigan, ¿ya comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué se preparó de comer en sus hogares? Aquí vamos a comer chicharrón en salsa verde. Yo almorcé fuerte, generalmente almuerzo fuerte. Entonces, pero ya hace hambre. Almorcé, me hice unos huevitos con salsa, tenía ya una salsa roja. Entonces me hice unos huevitos revueltos, les eché esa salsa, tenía un poco de arroz, junto con arroz, y me comí un pedazo de pan que tenía, de ese pan que les compartí el lunes, y una taza de café, bien calentito. Es que en esta época lluviosa aquí en la Ciudad de México se antoja mucho la cosa caliente, llámese café, atole. Karina Román, hola, saludos hasta el cielo para mamá Catita, saludos. Diana CP, hola, qué delicioso chicharrón. Sí, va a estar rico, ahorita vas a ver. Albóndigas de res. Ah, Anita, qué rico. ¿Qué crees? Ese es uno de los platillos favoritos de mi mamá. Las albóndigas de res. A mí no me gustan tanto, la verdad, las albóndigas. No sé, se me hacen un poco aburridas, pero a mi mamá le gustan mucho. Hola Edgar, he comido el chicharrón en muchas preparaciones diferentes, pero nunca con champiñones. Lo voy a preparar. Cocínalo así tal cual, como esta receta, y te garantizo, te va a encantar. Después les voy a compartir otra que lleva también champiñones, pero un ingrediente más que le aporta mucha sabrosidad. Próximamente lo volvemos a hacer. Diana CP, yo hice albóndigas en salsa verde con arroz rojo. Ay, Diana, qué rico. Las albóndigas en salsa verde me gustan, pero ¿sabes qué? Las de pollo. ¿Han comido albóndigas de pollo? Me gustan las albóndigas de pollo en salsa verde. Son riquísimas. Un día hagamos, ¿no? Albóndigas de pollo. Mira, ya comenzaron a soltar el juguito que te decía. Los champis. Mira. ¿Alcanzas a ver el jugazo? Sí se ve, ¿no? Bueno, entonces estos ya están. Ya están salteados. Ya soltaron juguito rico y delicioso. Ahora vamos a agregar la salsa. Vamos a agregar la salsita que licuamos. La de ayer y la de hoy. Que nos quede el chicharrón bien caldosito, bien jugosito. Eduardo Lima, mi mamá me hizo caldo de papa con queso y chamorro en chile colorado. Oye, ese caldo de papa con queso es como muy del norte, ¿no? Si no me equivoco, porque yo tenía un amigo norteño de Sinaloa y siempre que me invitaba a comer, a él le gustaba mucho hacer ese caldo de queso con papa. Y yo aprendí a hacerlo pues porque me gustó mucho, me gustaba cuando me invitaba a comer y obviamente le pedí la receta, pero creo que esa receta es muy del norte, ¿no? El caldo de queso con papas. Él lo hacía en un caldillo de jitomate. Ay, qué deli. Y no se los he compartido. Próximamente hagámoslo aquí en el canal. Cuéntame si el tuyo también es así, el caldillo de jitomate. El de mi amigo, el que me enseñó a hacer mi amigo, es en caldillo de jitomate. Es muy rico. Ella es de Culiacán. Ah, pues mira, también, también de por allá. Vamos a agregarle el cilantro.
pronto hagamos ese caldo de queso aquí en el canal. Hagámoslo, amigos. Les va a gustar, es muy rica esa receta. Y ahorita que hace frío y que está la época de lluvias, nos va a venir perfecta. Isidro Romero, qué deli. Hoy sé cómo preparar el chicharrón que me quedó de almuerzo. Así es, Isidro. Que lo puedes hacer con unos ricos champiñones. Marta Alicia, hola, ¿qué harás de comer? Chicharrón en salsa verde con champiñones. Esteban Celestino, se ve muy rico. Wow. Bueno, y ahorita vas a ver, cuando nos hagamos el taco para la prueba, vas a ver qué delicia. Tete Guerrero, hola, buenas tardes. Es muy rico. Mi mami lo hacía con nopales y charalitos con chile pasilla. Ay, cállate tus ojos. A mí el chicharrón en chile pasilla también me gusta mucho. Es que el chile pasilla es muy rico. Pronto hagámoslo en chile pasilla. Con charales nunca lo he probado, pero sí en chile pasilla con papas y nopales. Muy delicioso. Bueno, es que el chicharrón es muy clásico con papas y nopales. En salsa verde, en salsa roja, en chile pasilla es riquísimo. Con champiñones, los champiñones le aportan una sabrosidad que no te imaginas, le da un sabor delicioso. De hecho, algunas veces de cuando sabes que te invitan a una reunión, de esta reunión de que dicen los anfitriones que cada quien se traiga un guisado. Y entonces yo muchas veces he llevado este chicharrón y a la gente le gusta mucho. Siempre me preguntan, ¿y pero cómo lo hiciste? Es que sabe muy rico, es que nunca lo había probado, es que no sé qué, ña, ña, ña. Qué rico cocinas, felicidades. Gracias, Marta Alicia. Pues esto va a ser muy rápido. Nada más hay que esperar a que hierva la salsa, que se sazone un poco y en realidad no va a necesitar tanto tiempo estar hirviendo porque como los tomates, los chiles y la cebolla de la salsa están previamente cocidos, digamos que la salsita ya casi está en su punto. Nada más es como para que tome sabrosidad con el champiñón, con el chicharrón y ya va a estar listo. ¿Cómo ven? Déjame servirme agua, tengo sed. La cuestión con el chicharrón es que es muy delicioso y muy versátil. O sea, lo puedes comer guisado en salsa, pero también lo puedes comer en el famosísimo taco placero. Sí sabes cómo es el taco placero, ¿no? El taco placero es simplemente el chicharrón así recién traído del mercado, así tal cual, así, así nomás. Lo traes del mercado, te preparas una ensalada pico de gallo o salsa pico de gallo, que es esa ensaladita o esa salsa que lleva jitomate picado con cebolla picada, con cilantro picado, con chilito picado. Bueno, chile si comes picante, porque puedes o no ponerle chile. Y también le puedes poner aguacate picado. A mí me gusta con aguacate picado. Hay quien no le pone a la pico de gallo el aguacate picado. Siento que le da gran sabrosidad. Y entonces agarras tu tortilla, que recién la traes de la tortillería también, así calientita. Le pones un trozo de chicharrón, así tal cual, así de estos. Cortas un trozo de chicharrón, te lo pones en la tortilla y luego le pones el pico de gallo y le muerdes a tu taco. Oh, qué crocante, qué crujosidad, qué cosa más rica y deliciosa. Y ese taco placero acompañado de una sopita de fideo, ¿a poco no es la onda? Yo pienso que es de esas comidas que son de lo más fáciles, de lo más simples, cero complicadas, económicas, porque también es que no necesitas invertir tanto dinero en una comida de ese tipo y que, oh, cómo se disfrutan, oh, qué deliciosas son.
Aquí de repente los domingos, como los domingos mi mamá va al mercado, a veces comemos eso. Tacos de chicharrón con pico de gallo, mi mamá hace una sopita de fideos o a veces con un plato de frijoles de la olla. No te quiero contar qué cosa más deliciosa. No había visto el chicharrón así con champiñón. Con nopales sí se ve rico. Pruébalo. Pruébalo, te va a gustar y me cuentas qué tal te parece, pero el champiñón le da un saborcito bien rico. Después les voy a compartir otra receta con otro ingrediente extra que también le da mucha sabrosidad. Próximamente la haremos. Con queso y nopales también el taco placero y salsita. Ah, sí, nopales de esos mismos que venden en el mercado, que ya están este, listos, que es la ensaladita de nopal con cilantro, cebolla, jitomate y queso. No, no manches, ya se me está haciendo agua a la boca. Bueno, aparte ya tengo hambre, pero ese tipo de comidas, bueno, primeramente soy muy tragón y luego ese tipo de comidas, pues me gustan mucho porque son como llenas de mucho sabor y también de mucho color. O sea, la ensalada de, tanto de nopales como la pico de gallo lleva muchos colores por el rojo intenso del jitomate, el verde intenso del aguacate, el verde del cilantro, la cebolla. Como que todo es, la comida cuando es muy colorida es muy antojosa, es muy apetitosa. Y luego, si a eso le sumas el olor del chicharrón recién frito, recién llegado del mercado, y luego que le muerdes y cruje y es como este sonido de la comida, pero el aroma, pero los colores, es como una fiesta, la verdad. Mónica Rodríguez, si el taco placero es muy rico, más si le agregas un manojo de berros bien picados a tu pico de gallo, uff, a mí me encantan los berros, tienen un sabor bien espectacular. Y sí, aquí en la casa comemos muchos berros. Los berros hasta nada más hacían una ensaladita con atún, qué delicia. Eduardo Lima, Loti Jurado, hola belleza, qué ricura harás. Vamos a hacer chicharrón en salsa verde. Y me dio hambre, qué rico el chicharrón. Uf, cállate, tete. Ahora sí que cállate, tete. Suena como a canción. Suena como a canción porque había una canción de Cricri que así decía, ¿no? Pero la de Cricri decía, métete tete. Esta es cállate tete. O sea, cállate tus ojos porque qué rico es el chicharrón. Hasta solito, así nomás en un taco y le pones una salsita. Oh, qué delicia. Imagínate acompañado de un platito de frijoles de la olla y a los frijoles le desmoronas queso fresco. Qué deli. Sí, exacto. Muy rico. Vamos a ver cómo va la salsita. No se nos vaya a pasar de tueste. Que todavía no, ¿eh? Aún no comienza a ir. Ah, ya quiere. Ya quiere, como que ya comienza, ya quiere comenzar. Ay, qué rico, huele delicioso. Huele delicioso y eso que solamente son los champiñones. Ahora que le agreguemos el chicharrón, vas a ver qué cosa más rica, deliciosa y sabrosa. Lev, Lev, Lev Giovanni. Aquí en Puebla, tacos placeros son algo distinto a lo que mencionas. Tortilla de mano de gran tamaño, frijoles refritos, bistec al gusto asado, arroz rojo, pico de gallo, aguacate, nopales, papas, longaniza o salsa y salsa o rajas al gusto. Ah, no, pues también están bien buenos. Es que taco placero yo creo que dependiendo la región me imagino es diferente. Pero estos que me cuentas, oh, qué delicia. ¿Sabes qué me gusta mucho de, bueno, es que de Puebla, Puebla siento que
Es, bueno, es que es difícil, ¿no? Te iba a decir, Puebla es de los estados de la República que tiene una gastronomía más rica, pero es que siento que cada estado tiene como su lado bien encantador. Ahorita que hablábamos de quien nos compartía del caldo de queso, pues ese es muy norteño, este, y así, o sea, si nos vamos de por estado y por estado de la República, cada estado tiene como su encanto y su aporte en el arte culinario. Pero bueno, a mí me gusta mucho de Puebla el mole, por supuesto. Pero algo que de repente llegué a probar de estas cosas que de repente pasas por el lugar, el mercado y así en Puebla, las semitas. Qué rico. Em, Pues sí, creo que las semitas es lo que me deja más. Bueno, sin duda también los dulces poblanos, ¿no? El camote, los borrachitos, todos los dulces poblanos, pero las semitas son muy tradicionales en los mercados, son muy ricas. Bueno, al menos es el lugar donde yo las he comido o donde las comíamos cuando nos quedaba de paso, que veníamos de allá por Puebla y así que teníamos que cruzar por Puebla y pasábamos al mercado. Lo que me gustaba, sabes, de las semitas era, punto número uno, que el pan tiene que ser un pan rico. O sea, la semita tiene que tener este sabor sabroso de que digas, ay, qué rica la semita. Pero también ahí donde la preparan, como la semita lleva una milanesa, que la milanesa tenga este crunch, o sea, que esté bien doradita. Híjole, eso era así como morder la semita y sentir el crunch de la milanesa. ¡Wow! ¡Qué delicia! Y bueno, ya mezclada con los demás ingredientes que se le pone quesillo, al que aquí en la Ciudad de México le llamamos queso Oaxaca, que en muchas partes de la República se le llama quesillo, que es el queso que se deshebra. Y el palo le da un sabor muy increíble a la semita. Isidro Romero, sí, con salsa de tomate y frijoles de olla. Uf, qué deli. Lev Giovanni, yo en agosto vienen los deliciosos chiles en nogada y aquí en tu casa los hacemos en familia. Cuando gustes te esperamos. Uf, Giovanni, ni me digas porque sí te voy a caer. Son muy ricos los chiles en nogada. También aquí en la casa hacemos cada año chile en nogada. A mi mamá le gusta mucho hacer chile en nogada y a mí me gusta más comérmelos. Son muy deliciosos. Hola Edgarín, buenas tardes, saludos a Lupilú. Hola Lulu, ¿cómo estás? Oigan, esto ya está hirviendo. Entonces, lo que procede a continuación, una vez que la salsa ya está hirviendo, es agregar el chicharrón. Y ya para que el chicharrón sabrosee toda esta deliciosa termine de sabrosear. Entonces vamos a agregar el chicharrón. Vamos a dejarlo así en trozos grandes. No tan grandes, ¿verdad? No tan grandes. Y entonces
Vamos a intentar que se remoje todo. Mira, se ve que es un montón y que no cabe, pero porque todavía está seco. Pero una vez que comience a remojarse con nuestra tacita, pues ya se va a reducir, se va a aplacar. Pues vamos a sumergirle un poco. Qué rico, esto ya huele deliciosamente espectacular. Y ahorita que comience a hervir ya el chicharrón con la salsa, lo probamos qué tal está de sal. Ya no le puse más sal. Si notaste, le puse poca sal a la salsa, porque el chicharrón es saladito. Entonces primero hay que dejar que se sazone, que suelte el saborcito, que se mezcle el sabor del chicharrón en la salsa, por lo menos un par de minutos. Y ya que haya soltado ese sabor en la salsa, probamos qué tal está de sazón y checamos si es que le va a faltar sal o si ya quedó bien. Entonces ahí con el tema del chicharrón, con cuidado para que no te quede salado. Primero ponle un poquito de salsa a la salsa y para que se sabrosee, pero no le pongas mucha. Y ya al final le rectificas el sabor. Tampoco a la salsa le puse caldo de pollo en polvo, porque el chicharrón de entrada que sofreímos los champiñones con el ajo y la cebolla, eso ya le da mucha sabrosidad. Luego, el cilantro perfuma muchísimo la salsa. Ahora, el chicharrón, bueno, el chicharrón está lleno de sabor. Yo siento que ya ponerle caldo de pollo en polvo sería demasiado. Entonces, pues yo no le pongo, cuando hago chicharrón en salsa, no le pongo caldo de pollo en polvo. Siento que ya el chicharroncito le da mucho sabor a la salsa, ya no ocupa. Y pues los champiñones y todo te aportan mucha sabrosidad, ya no ocupa caldo de pollo en polvo, la verdad. Pero si a ti te gusta, porque hay personas a las que les gusta mucho cocinar con caldo de pollo en polvo y caldo de pollo en todo, ponle. Al final de lo que se trata es que disfrutes la receta. Entonces pues ahí es a gusto personal. Mira, vino perfecto licuarle más salsita porque como el chicharrón se hidrata con la salsa, entonces la salsa parecía que era mucha, pero mira, ya se hizo poquita salsa porque el chicharrón se está hidratando con la salsa. Entonces nos va a quedar caldosito, no nos va a quedar tan seco, nos va a quedar perfecto. Perfecto. Ya, ahora sí, vamos a taparlo, que se cocine un par de minutos y rectificamos el sazón. Qué rico cocinaste, Edgarín. Como debe ser, hay que cocinar rico, Lulu. Gracias a Dios estoy muy bien. Qué bueno, eso está perfecto. ¿Ustedes cómo están? Pues mira, ahorita como se está cocinando chicharrón en salsa aquí en la casa, pues felices y contentos. Se ve espectacular, Edgarín. Rico. Así este té va a quedar muy bueno. Ya casi que vamos a calentar, ya casi que vamos calentando la tortilla para hacernos el taco, ¿te parece? Y también voy a poner té de canela porque hace frío. Entonces me voy a comer unos tacos de chicharrón con pasta. ¿Recuerdas que ayer hice pasta con crema? Entonces me voy a comer unos tacos de chicharrón con pasta y una taza de té de canela.
te he de querer. Ya estoy lista para la prueba. Órale, fórmense. ¿Cuántos tacos? Idea como, ¿cuántos tacos te comes? Yo me comería 3, bien despachados. Qué rico está quedando. Sí. Y mira, ¿ves que te decía de que es un platillo muy rendidor? ¿Alcanzas a notar que la cazuela está bien llenita? Mira, te voy a acercar para que eches. Pero queda bien generosa la cazuela, mira. Está a full. Está a tope la cazuela. Entonces nos va a alcanzar. No, yo creo que hasta nos va a rendir más. Yo pienso que nos iba a alcanzar para comer hoy y mañana, pero yo creo que nos va a alcanzar para comer hoy, mañana y para que yo el sábado almuerce unos tacos de chicharrón otra vez. Es rendidora la receta. Bueno, vamos a menearle que se mezcle toda la sabrosidad y ya vamos a checar el sazón, a ver qué tal está. ¿Qué tal está el sazón? Si ya quedó bien, si ya no le hace falta más sal. Que yo pienso va a estar en su punto, pero vamos a checarlo. Sóplale porque está bien caliente. Probemos, pero sóplale. ¡Oh, qué rico! ¡Ay, qué rico y delicioso! Siento que sí le hace falta un poquito de sal, pero cosita de nada. Y noto que la salsita está muy espesa, oye. ¿Qué se me hace que le voy a agregar un poquito de agua? Ay, ya me manché todo de salsa. ¿Qué onda? Me brincó toda la salsa. No importa. Nada que no se resuelva con el trapo. Sí, le voy a poner un poquito de agua. Está muy espesa la salsa. Poquita, no mucha, pero sí aguanta un poco de agua. Ay, esa fue muy poquita. Ahora sí. Ah, mira, mucho mejor. Sí había quedado muy espesa la salsa. Exageradamente espesa. Es que como el chicharrón chupa todo el caldo, como todo lo líquido, pues queda todo el tomate ahí, ya sin líquido. Entonces pues sí requería un poquito más de agua.
Pues ya está. Ya está nuestra comida, chamacos. Vamos a calentar una tortilla para hacer la prueba. Esto ya está listo. Mientras se calienta la tortilla, se va a terminar de sazonar. ¿Cuántos tacos te comes? ¿1, 2 o 3? Yo quiero, pero la cantidad depende del tamaño de las tortillas que tengas. Yo 3 taquitos y un té, por favor. Solo quiero 2 taquitos. Ahorita les enseño el tamaño de las tortillas. 4 tacos. Sí, la prueba. La mejor parte, ¿no? Ya estoy lista para la prueba. A mí me gusta la canelita, pero con cafecito. No, es que yo ya tomé café en la mañana y si ahorita vuelvo a tomar café luego no puedo dormir. Que fue poquita agua, sí que fue poquita agua. Uy, sí, pero ya le puse más. Riquísimo el Karim. ¿Pensabas que tenía más agua la jarra? Y solo era un chorrito. Sí, como que miré que tenía más y ya no tenía nada. Yo 2. Bueno, a ver, vamos por las tortillas. Mira, pues sí están grandes, ¿eh? No son muy chiquitas las tortillas. Son más bien tirándole a grandes. Hace rato salí a comprarlas porque ya no teníamos. Este kilo nos dura como una semana. Las guardamos en el refrigerador, pero pues justo ya no teníamos. Ayer se acabaron las últimas que teníamos porque mi mamá cuando llega de trabajar cena y también yo cuando llego, si me toca salir a trabajar, pues regreso, tengo hambre y pues también ceno. Bueno, la cuestión es que ya no teníamos tortillas. Ya la estoy despegando un poquito para que ahorita que las guarde, luego no estén todas pegadas y se hagan feas. Entonces, este es el tamaño. Pues sí está grande. Mi mano es grande, no es una mano chica. Y mira, está grandotona la tortilla. Yo con 3 tacos de estos quedo perfecto. Pero yo soy muy dragón. No sé tú. Como sea, si eres dragón o si eres dragona, pues yo creo que también te aventas unos 3. Sin bronca. 3 tacones. 3 buenos tacones. Con estas las voy a dejar aquí porque ahorita me voy a calentar más. Ya me voy a sentar a comer. Pero vamos a hacer la prueba juntos. Ay, mira, ya quedó ahora sí más salseadito. Nuestro chicharrón había quedado muy seco y con la salsa bien espesa. Ya tiene mejor vista. Mejor presentation. Y también así como que salseadito o jugosito es más rico, ¿no? Que le muerdas a tu taco pero que escurra la salsita. Y si te sirves en un plato, pues que te sirvas y que tenga salsita. Oh, sí. Pues yo lo voy a acompañar con la pasta que hice ayer, que nada más son unos coditos con crema. Simplemente puse en cocción unos coditos, les puse aceite de oliva y crema. Esa va a ser mi guarnición. Pasta. Los coditos con su cremita. Una cosa rapidita.
Porque traía antojo de esta pasta con crema, pero el chicharrón va perfecto con arrocito o con frijoles. Yo creo que mañana lo voy a comer con frijoles, muy seguramente. Listo. Ahora sí, ¿quién va a querer? Un poco de coditos y un taco de chicharrón. Qué rico. Y un café. Están grandes, mejor solo 2. 3, porfa. Yo sí me los como. Eso, Tete. Tú eres de las mías. Lourdes, buen día, buen provecho. Listo. Pues órale, vámonos a la prueba. Vámonos. Vámonos, que esto ya está, pero en su puntacho. Alístate, porque ya nos vamos a hacer el taco. Le voy a bajar tantito al comal. Ya no le voy a apagar porque ahorita me voy a calentar otras tortillas. Y ahora sí. Le vamos a ponerle un buen trozo de chicharrón. Ok, delis, pero también vamos a ponerle unos champis. Unos ricos champiñones. Mira nomás, ¿se te antoja? Un taquito así. Tiene buena pinta, ¿no? Bueno, pues vamos a morderle. Mordámosle juntos. Ay, qué rico. Bueno, es que tengo mucha hambre. Ya es hora de comer. No, al rato que llegue mi mamá va a ser la más dichosa. Porque a ella también le gusta mucho esto. Sóplale, sóplale. Se nos va a remojar la tortilla. Ni modos, es que está todo bien caliente. Y se va a romper el taco. Eso indudablemente. Mmm. Mmm. Vamos a soplarles, enfríe tantito. Enfríate, enfríate. Te voy a apagar a la cazuela, el chicharrón ya está. Soplémosle para que no esté tan caliente. Es que aparte en la cazuela de barro todo es mucho más caliente. Te quemas, pero qué rico. Cuídate, Edgarín, no te vayas a quemar. Provecho, muy sabroso tu preparación de chicharrón. Ahí si lo paran me cuentan. Ayúdenme compartiendo el video con su likes. Eso me ayuda mucho. Que compartan el video, que dejen su likes, por favor, mucho amor virtual. Mmm. Mmm. Mmm, 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 mmm. No, esto está buenísimo. Buenísimísimo. Mmm. Mmm, 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 mmm.
sí, ya se nos reventó el taco. Es que estaba muy caliente. Era indudable que eso nos iba a reventar. No importa, pues así. Aunque sea reventado, pero le vamos a dar matacrán. Mm. Mm, 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 mm. 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 Oh, qué cosa deliciosa. Oh, qué cosa tan sabrosa. Oye, espero que hayas disfrutado la receta, que hayas disfrutado el video. Gracias por acompañarme. Te dejo muchos besos. Te deseo que tengas una excelente tarde-noche. Disfrútala, gózala, vívela al máximo. Recuerda que se te quiere muchísimo. Con todo el corazón. Ya me estaré conectando el día de mañana nuevamente. Y hacemos en vivo. Ya se hace... Seguro que igual hacemos un postre mañana. Nomás es el pretexto de juntarnos y estar nuevamente juntos. Entonces mañana te veo. Mañana te veo, YouTube. Y mañana te veo, Facebook. Mientras tanto, cuídate. Chao, YouTube. Que tengas una excelente tarde-noche. Claudia Galicia. Gracias, Claudia. Yo también te quiero. Te mando beso. Chao.